La palabra siempre trae vida y poder. No quiero empezar hablándole cosas que de pronto le desanimen, pero sí tenemos que hablar de una nueva generación. Todo el año me va a escuchar la misma palabra, la nueva generación. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 2 versículo 10. Dentro de 8 días que esté toda la iglesia, hoy tenemos 2 servicios, ¿no? Ya el otro domingo vamos con los 3 servicios normal, 7:30, 9:30 y 11:30 en la mañana. Normal los 3 servicios. Pero hoy pues tanta gente está paseando, por eso se lanzaron 2 servicios nomás. Jueces 2:10. Y le voy a enseñar hoy, en el título del mensaje, en lo difícil es que funciona la fe. Piénselo. En lo difícil es que funciona la fe. Por eso nosotros los cristianos tenemos que pasar cosas difíciles que no entendemos. Pero es en lo difícil donde Dios se mueve. Y más si estamos llamados. Mire, yo le digo esta palabra con autoridad. En lo difícil es donde he aprendido a creer más. En los momentos más complicados del año pasado fue donde Dios más me habló. Cuando yo decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y Dios me hablaba. Y entonces por eso el predicador o la persona siempre que está en un púlpito tiene que tener un testimonio de vida. Que lo que más convence a las personas no es un buen sermón, ni un sermón estructurado teológicamente. Lo que más convence en realidad, cuando uno habla a un auditorio, eso es lo que uno ha vivido en realidad. Por eso para predicar es fácil, pero servir es complicado si no está llamado. Porque cuando uno está llamado al servicio, tiene que ser pasado por un trillo. Tiene que ser formado en el camino. Porque es así como somos preparados para la guerra. En Australia tuvieron que llamar la tercera reserva o la segunda o tercera reserva para ayudar a apagar el fuego. Tenían que estar preparados de una u otra manera. Uno no se imagina. Los que somos reservistas de segunda, ¿qué tal que el día en Colombia digan los reservistas de segunda hasta tal edad? Usted dice, no, pero yo nunca, pero tiene libreta de segunda, ¿le tocó ir? Entonces, esta nueva generación, dice Jueces 2:10, aquí ya Josué es un hombre que caminó con Moisés, que fue el que le llevaba la maleta a Moisés. Y dice en Jueces 2:10, y toda aquella generación, léalo conmigo, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Seguimos insistiendo en que la generación que estamos viviendo hoy en día no está conociendo a Dios. Está conociendo música, está conociendo alabanza, está conociendo predicadores muy emotivos, pero no está conociendo el evangelio. Y ya la vemos, el 70% son jóvenes. Por eso nos tocó cambiar el chip. Dios lo cambió. Vamos por los jóvenes. Vamos a traer a los jóvenes. Por eso en el desierto, los que llevaban muchos años ya no entraron a la tierra prometida, porque ya manejaban la vaina. Ya sabían cómo caponear, digo yo, caponear las cosas. O sea que ya tenían vicios. Ya eran personas que decían, yo ya sé cómo es en la iglesia, yo puedo llegar a la hora que quiera, hacer la hora, lo que yo quiera, si quieren oro, si quieren no, es lo mismo en la casa, yo ya sé. Entonces todas esas clases de personas se quedaron. Y ahora Dios echa mano de los nuevos, de los jóvenes. Por eso usted va a ver esa parte en esta casa, jóvenes. Entonces esa generación se perdió porque no conocían a Dios. Tenemos que conquistar a la generación sin religiosidad. Sin religiosidad. Dice, para muchos, quiero contarles, y es algo
de la iglesia. No siempre me voy a poner corbata y me voy a vestir de jean y de camisa. Pero no faltó el que me dijo: pastor, ¿y la corbata? Y hoy es la cena. Y el vestido de paño, quítese eso. Esos son argumentos. Tampoco en sudadera ni en pantaloneta en la iglesia. Pero hay muchos rudimentos. Los muchachos de alabanza tenían su uniforme. Ya hoy, ya sin uniforme van a estar. Van a venir de sport, bien organizaditos. Porque cuando somos cuadriculados, los jóvenes no son cuadriculados. Ellos argumentan y razonan. Religiosidad es que usted venga a la casa, venga a esta iglesia y en la casa sea otro. Entonces el niño dice: yo no quiero ir a su iglesia porque usted se la pasa metido allá 24 horas y me deja solo con mi hermano, con mi hermana, me toca a mí hacer. Entonces yo no quiero ir a su iglesia. Entonces hay que echarle mano a la familia. Porque el que no le echa mano a la familia es un religioso. El que no se pone a cuentas con sus padres, con sus hermanos, es un religioso. Porque el joven no va a querer venir. Si es aquí uno y en la casa llevan 10 años de conocer el evangelio y la mamá y el papá se la pasan peleando, ¿usted cree que ese joven quiere venir? Dice: ¿a qué voy? ¿A qué voy? Si le prohíbe todo, enséñele. Yo en mi casa prohibí ver los Simpsons hace años. Pero entonces yo les cambiaba, yo les decía: eso no les enseña nada a los niños. Pero no era la prohibición, no era ya el policía con el bolillo, era enseñando, era formando a la gente. Entonces, por favor, iglesia, no más religiosos. De nada sirve venir a la iglesia y no dar testimonio afuera, de nada. Sus hijos no van a venir a la iglesia, no van a venir. Y usted dice: pero yo los llevo a las malas. Tráiganlo a las malas. Que cuando tenga 18 años dice: no quiero volver. Y si no quiere volver, usted no lo puede obligar. Entonces, sin religiosidad, esta generación no conoce a Dios. Necesitamos enseñarles un Dios de verdad, un Dios de testimonio, un Dios de milagros, un Dios que no hay nada en su casa y usted dice: vamos a orar a ver. Y el chino por allá o la muchacha, oiga, sí, Dios fluyó. Esa es la generación que tenemos que formar. Pero tanto rudimento: no haga, no tome, no fume, no baile, no mire, que está bien, que no vaya, no vaya. Y no hay fe en la casa. Es una amargura todo el tiempo. Eso se llama religiosidad. No vamos a conseguir esa generación así. Esa generación se consigue es mostrando la gloria de Dios todo el tiempo. De nada me sirve salir de camandulear a seguir en las mismas. Yo tengo que mostrar el poder de Dios con mis palabras, con mis acciones, con mi relación con mi pareja y con lo que yo hago en mi casa. Así los muchachos se van a convertir. Por esto esta generación necesita ver padres, ministros, empresarios para poder seguir su ejemplo, para seguir el ejemplo. Pero ya los jóvenes no van a seguir ejemplos de personas que no más fanatismo. La palabra fanatismo significa apasionamiento exagerado sin testimonio. Eso significa fanatismo. Apasionamiento exagerado sin testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Y la gloria y eso. Y en la casa, en la calle, o son amargados o regañones, eso no sirve. Eso se llama fanatismo. Entonces el chino dice: yo no voy. El joven dice: yo no vuelvo. Recuerde que vamos a trabajar jóvenes y estoy hablando de eso. Lucas 18:27. Vamos a hablar hoy de Samuel, pero hoy estoy dándoles una introducción para que usted salga adelante. Lucas 18:27. Son unos versículos de fe. Usted conoce ese versículo. Dice Lucas 18:27. Él les dijo, ¿qué les dijo? Lo que es imposible para los hombres, toca enseñarles a los jóvenes. Pero dice: mi mamá es cristiana hace 20 años. ¿Y qué? No, ellos se la pasan peleando con mi papá. Y le dice a la hija:
vamos a la iglesia. Y la hija dice, bueno, camine. Pero dentro de ella dice, vamos por ir. Porque mis papás nunca han cambiado. Ellos necesitan ver. Esta generación no es boba. Esta generación no es torpe. Es la generación que viene con más desarrollo intelectual. Entonces ellos no comen cuento tan fácil. Pero la mejor manera para callarlos es dándoles testimonio. Así se calla una generación joven, mostrándoles que sí se puede, pero sin exigencias todo el tiempo. Entonces el que hace y exige pero no hace nada es un fanático. Ese es un fanático. Exageración sin testimonio. Sin testimonio, no funciona. Job por allá dijo, ahora yo conozco que tú eres Dios. Job no conocía a Dios. No, en iglesia a nosotros nos falta conocer a Dios. Y a Dios se conoce, es en el desierto. Allá se conoce a Dios. Por eso les voy a seguir hablando de Samuel esta mañana. Paré un momento en diciembre, pero ahorita vuelvo a hablar en Primera de Samuel capítulo 14. Les voy a contar la fe del hijo de Saúl. Primera de Samuel. Ya llevamos 3 meses estudiando Primera de Samuel. Hoy vamos en el capítulo 14. Vamos en el capítulo 14. En lo difícil es que funciona la fe. Y vamos a ver aquí cómo funciona la fe en lo difícil. El año pasado, en el capítulo 13, les dije, les estamos hablando de Saúl, el rey Saúl, ¿verdad? Y su hijo Jonatán. Saúl tomó malas decisiones. ¿Se acuerda la última enseñanza de diciembre? Que las malas decisiones son las que llevaron a Saúl mal. Entonces yo les enseñé que necesitamos tomar buenas decisiones para el 2020. El liderazgo deficiente de un rey. Y vamos a ver cómo Saúl tiene un liderazgo deficiente. Usted puede tener un liderazgo en su vida deficiente. Usted puede ser una persona de carácter, de temple, que usted dice lo que yo digo lo cumplo. Usted puede ser esa clase de persona, pero su carácter espiritual puede estar débil. Se desmaya con cualquier cosa. Se decae con una gripa, lo manda 8 días para la cama una gripa. Se asusta con lo que ve. Ese es un carácter enfermo. Y Saúl tenía un carácter espiritual enfermo. Y en el 2020 no funciona eso, porque así se llama este año. El 2020 no funciona. Para Jonatán, le voy a dar la introducción de lo que voy a hablar. Su hijo Jonatán vio que su papá se equivocó todo el tiempo. ¿Y sabe qué hizo? Fue a atacar a los enemigos filisteos sin permiso de su papá. Dijo, a mi papá ya no le creo. Mi papá dice una cosa y sale con otra. Entonces él le dijo al escudero, le dijo, camina hermano, vamos a atacar a los filisteos. Cuando una persona de autoridad empieza a equivocarse y no se da cuenta que la están barrando, pierde autoridad y ya no cuentan con esa persona. Los hijos ya no preguntan. Las ovejas ya no preguntan. Los empleados ya no preguntan. Dicen, ¿para qué? Si usted se la pasa de equivocación en equivocación. Por eso hay que retomar el testimonio, los que llevan años en el evangelio, porque si no los jóvenes les van a quitar ese lugar. Porque es bíblico, en el desierto pasó así. Los jóvenes tomaron el lugar y lo formaron. Y vamos por los jóvenes son fuerza, los jóvenes son energía, los jóvenes son ideas, los jóvenes son emprendimiento. Por eso tenemos que tener un espíritu joven. No podemos decir, no, yo ya tengo 52, el reumatismo ya me tiene, ya le duele la cabeza. Sí, Señor. No, hay que avanzar. Tener un espíritu joven todo el tiempo. Ellos representan una amenaza para los filisteos. ¿Quién? Vuelvo y le digo, le estoy dando la introducción para que usted quede tocado por la palabra. Entonces los filisteos están ahí y Jonatán ve que están ahí y entonces se va Jonatán con el escudero a hacer la guerra. 2 personas
¿Hacer la guerra un poco de filisteos? Sí, la fe de un joven es más grande que la fe de otra persona que lleve años en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes tienen fuerza, tienen empuje, no tienen miedo. Y aquí Saúl tenía miedo. Menospreciar la fe de un creyente verdadero no es sabio. Y los filisteos menospreciaron la fe de Jonatán y de su escudero, porque Jonatán fue y se dejó ver. Y Jonatán dijo: bueno, Dios, si tú quieres que yo gane la guerra, o que entonces por favor que ellos me digan: venga aquí y pelee. Y si tú no quieres que yo pelee, entonces ellos van a venir a mí. Jonatán le puso señales. Y cuando vieron a Jonatán y a su escudero, los filisteos, le dijeron: vengan aquí a ver si son muy machos. Los menospreciaron. A un joven no se menosprecia, y más cuando un joven tiene fe, no se menosprecia. Jóvenes, ustedes no van a ser menospreciados más en el nombre de Jesús. Y sé que ustedes, como yo, pecamos. Y usted está descubriendo el mundo y de pronto está esclavo de muchos pecados. Pero el Señor lo va a sacar en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Ahora sí leamos del versículo 1 al versículo 6, primera de Samuel, para que me entiendan lo que le acabo de decir. Pero léalo conmigo todos. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como ¿cuántos? Y Ahías, hijo de Ahidod, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod. Y no sabía el pueblo que Jonatán, ¿qué? Se fue Jonatán con el escudero. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y uno se llamaba Voces y el otro Sene. Dice: uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Mismas, y el otro al sur, hacia Gabat. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos que incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es que, dígale que está a su lado, no es difícil para Jehová salvar con muchos. ¿Quién estaba diciendo eso? El joven, el hijo del rey, el que llevaba años. Eso dijo el joven. Porque es que a veces llevar tantos años en el evangelio se acomoda a la gente, y menos sin servicio. ¿Cuánto lleva? 20. ¿Y qué ha hecho? Sentado toda la vida. ¿Cuándo crece? Entonces se vuelve igual, se vuelve una religiosidad. Usted necesita hacer algo para poder levantar su fe. Entonces, como Saúl se empezó a equivocar tanto, pues Dios usó al joven, usó a Jonatán. Y dijo Jonatán: ¿será que Dios puede con muchos o con pocos? Y ellos serán dos. Eso es mucha fe, ¿o no? Eso es mucha fe. Entonces al joven, ¿qué le miramos? El error. Uy, es que es más rebelde, pastor. Uy, es que usted viera, se la pasa en ese celular pegado, de eso no parpadea. Ya tiene los ojos cuadriculados de ese celular. Ese es el problema del siglo. No solo son sus hijos, no solo es su esposo, son las esposas también. Pegadas al iPad, pegadas al celular. Ese es el mal de este siglo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos empujando o lo sacamos de allá? Pues saquémoslo de allá. Nuestros hijos tienen que salir de allá. Ahora Netflix. Todo el mundo tiene Netflix. Entonces ya pueden haber películas 24 horas, las últimas, y pegado al Netflix todo el tiempo. Y yo le puedo seguir hablando más de la tecnología. ¿Cómo hacemos para sacarlos allá? Orando por ellos, para que conozcan de Dios. Y usted, joven que está aquí,
para que sepa que Dios hace milagros y lo quiere usar. No lo va a condenar, lo va a sacar de allá en el nombre de Jesús. El liderazgo deficiente del rey Saúl no fue por su carácter o su hombría, fue por su carácter espiritual en decadencia. Su hijo dijo: mi papá está decayendo la fe, yo no cuento con él. Mi hijo, ¿y por qué se va de la casa tan temprano? Mi hijo, ¿usted por qué no cuenta conmigo? Mi hijo, ¿usted por qué? Porque es que el hijo no le va a decir, dice, no, pa, no, es que... Pero si de verdad le abría el corazón, le decía: es que usted no cumple, es que usted es grosero, es que usted me grita, usted no cree en mí, usted no da testimonio, se la pasa metido en esa iglesia y nunca le veo cambio, por eso yo no quiero cambiar. Pero él no le va a decir nada. Ay, pastor, es que no cambia, y eso que yo oro. Testimonio. Toca ir por ellos de esa manera. Es el testimonio, la vida la que los va a cambiar a ellos. Para Jonatán el número de filisteos no era problema, porque él sabía que para Dios el número de enemigos no es problema. Y por eso con su escudero de confianza inició una defensa. Ellos no representan una amenaza para los filisteos, pero les hizo la fiesta. Dijeron: ¿dos? Un joven con fe puede llegar a naciones en el nombre de Jesús. Pero uno que lleva años ya tiene mañas. Ya, mientras que el joven se puede formar. Se puede formar. Yo no entendía por qué al desierto, por qué solo pasaron los jóvenes. Por eso, porque el Señor decía: van a conquistar una tierra que tienen que guerrear, y eso ya están cansados. Ya necesito gente nueva generación para formar. Esta iglesia no se puede quedar solamente con personas, amén, gloria a Dios por los que llevan años, pero necesitamos los jóvenes también. Y le vamos a echar mano. Hagan las cosas bien o mal, llegará el momento que las hacen bien. ¿Por qué? Porque necesitamos transformar, porque es la única manera de cambiar una nación. ¿Cómo más vamos a cambiar la nación? En Hebreos, yo lo leo, Moisés vivía con Faraón. A los que no sabían, Moisés no era hijo de Faraón. Moisés lo rescató la hija de Faraón de un canastico, que el canastico es el que conocemos como el Moisés. Lo rescató y lo crió la hija de Faraón, y la empleada, la hija de Faraón, era la mamá de Moisés, pero ella no sabía. O sea que la mamá misma crió a Moisés, y Moisés se crió con Faraón, un infiltrado allá. Mire desde dónde, eso no es de ahora, eso no es de las películas. Mire, los infiltrados vienen desde la Biblia. Se infiltró Moisés, Dios lo infiltró. Viene infiltrado desde bebé, eso sí es más pilera. Y cuando ya Dios llama a Moisés, Moisés renunció por la fe a los deleites del mundo. Dijo: yo quiero mejor la eternidad, le voy a servir al Señor. Cuando usted tiene fe, dice el versículo, Moisés renunció a sus deleites temporales en este mundo por servir a Dios, pues su fe estaba puesta en lo eterno y no en lo terrenal. Una persona de fe busca lo eterno. Dígame, lo eterno. Usted tiene que estudiar en una universidad, usted tiene que levantar una familia, tiene que ser un buen profesional, pero tiene que buscar lo eterno. ¿Cómo está Australia? 47 grados centígrados. No sé si escuché ya 50. No sé. Rumores de guerra más que nadie. Estados Unidos y Irán. Eso está caliente. Todo el tiempo está caliente. Está bien complicado. Estados Unidos mató a quien no tenía que matar en Irak. Al segundo al mando en Irán. Al segundo al mando. Casi a nadie. Y ya lo amenazaron. Le dijeron: va a haber el día, va a ser oscuridad para ustedes en cualquier momento. O sea que tenaz lo que puede venir. La oleada de calor que se viene para América. Empezamos el año no con muy buenas cosas. Lo bueno es que hay mucho joven. A los jóvenes ya no les van a pedir tanta experiencia para trabajar. Eso es bueno. Vienen cosas buenas, como vienen cosas no muy buenas.
Pero ¿de dónde se va a pegar usted? De la fe, ¿o no? Entonces Moisés me está enseñando. Renunció a los deleites por lo eterno. Jesús sí está por venir. Dice, con estas noticias del mundo de hoy, lo importante es dónde va a pasar la eternidad usted. Joven, ¿dónde va a pasar su eternidad? ¿Qué ha pensado de la eternidad? Usted dice, no, pues me muero y esto se acaba. No, pues me muero y esto sigue. Así no son las cosas. ¿Cuál es su búnker? Los búnker ya están más de moda. Todo el tiempo búnker. Usted ve una puertica y la abre y adentro hay una ciudad para protegerse de la guerra. Aunque muchos crean y piensen que no moriremos y que todo termina, eso es mentira. Mire lo que dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. El joven dice, no, esto se acaba. No, esto no se acaba, ya no, esto sigue. Si usted se muere hoy, esto sigue. Y si usted piensa que esto se acaba y ya pasó y usted pudo hacer de su cuerpo y de su vida lo que usted quiere, eso es mentira. Eso es mentira. La Biblia es muy clara. Dice 2 Corintios 5:10. ¿Tiene Biblia? Así sea en su celular. Dice, porque es necesario, léalo conmigo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba con lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, no, yo soy libre, yo hago de mi vida lo que yo quiero. Lo siento, joven, papá, mamá, usted no hace de su vida lo que usted quiera, porque vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios nos dio. A los que tenemos hijos, a los que tenemos esposa, a los que Dios nos dio una provisión, un sustento, vamos a responderle a Dios. Dice comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos debemos presentarnos allí porque el autor de la vida así lo dispuso. Dios no la religión. Es que esa religión le dice a uno que es que no. Dios dijo, usted me rendirá cuentas por lo que hizo mientras estuvo en ese cuerpo, sean buenas o sean malas. Usted dice, pero yo he sufrido. Pues vaya, se queja con él. Pero vamos a rendir cuentas del ministerio, cómo lo desarrolló, cómo lo hizo, si lo hizo a medias. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de eso de trapear sin barrer, huele inmundo, ese trapero queda oliendo feo. Trapear sin barrer, ese trapero queda oliendo, toca con decol y todo, dejarlo un buen tiempo en ese balde para que se desinfecte. Pero así hay gente, barre sin trapear en su vida. No, todo tiene su derecho. A Dios le vamos a rendir cuentas. Entonces usted tiene que entender esa palabra, porque así lo dispuso Dios ante un tribunal, un lugar de recompensa. O sea, crea que Dios sí está vivo, crea que Jesucristo sí está vivo, porque si estamos llamando y diciendo que va a pedir cuentas de algo, es porque alguien está vivo, ¿verdad? No va a estar allá en una cruz y la cruz le va a hablar a uno como una novela hace muchos años que hablaba una voz por allá en la iglesia, que decía, hijo, y era la cruz la que hablaba. No, aquí es Cristo mismo. Si usted es salvo, usted no tenga miedo. Si usted camina con Jesús, tranquilo, que cuando llegue ese momento le va a decir, William La Verde, siga. Pero si no está, baila. Vamos a rendir cuentas de todo lo que hacemos. Pero el Señor vino para perdonarnos y para ayudarnos. Entonces, que los problemas que usted está teniendo hoy en día no lo desanimen, porque los problemas son para levantar la fe. Usted tiene que seguir adelante este 2020, pase lo que pase. Usted debe seguir y organizar su vida, porque Dios va a pedirnos cuentas de eso. Versículo 12 de Primera de Samuel, la segunda cosa que quiero que miremos. Primera de Samuel capítulo 14, que es el base. Vamos al versículo 12. ¿Se acuerda que Jonatán fue y peleó allá? Y dice el versículo 12. Primera de Samuel 14, 12. Tenga ahí la cintica o algo porque es el que estamos trabajando. Dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros. ¿Y qué?
venga que no es para eso. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado. ¿Qué le dijeron? Vengan. Y más adelante, para no leerles, la señal era: si nos llaman es porque Dios nos va a defender. ¿Y qué dijeron los filisteos? Vengan. Por eso dice la última parte del versículo: sube tras mí, porque mire la seguridad de Jonatán, porque Jehová, ¿qué? ¿Los qué? La señal se le dio, le dijeron: vengan, vengan. Los menospreciaron. Un joven de fe no se menosprecia. A veces se le cortan las alas a los jóvenes. Yo no digo que se vayan o que no se vayan, pero si Dios lo lleva a Canadá, váyase. Pero si no fue Dios, no se vaya. Porque aunque hayan dólares en Canadá y aunque le paguen a la gente por tener hijos, si Dios no lo llamó, le va a ir mal. Le va a ir mal. A donde Dios lo llame, si no fue Dios el que lo llevó, grave, le va a ir mal. Pero si el joven quiere volar y Dios quiere usarlo, que vuele. Que vuele. A veces se detienen a los jóvenes y no hay que dejarlos que sigan adelante. Porque los adultos ya nos empezamos a llenar de miedo. Dice Eclesiastés que se empiezan a caer los dientes, que los párpados se cierran, que la cadena, que es la columna vertebral, se empieza a doblar y que ya todo le da a uno miedo. Todo es miedoso. Entonces, ¿Dios a quién tiene que usar? A los jóvenes. Por eso, si usted tiene hijos, le encargo que a partir de hoy empiece a trabajar con sus hijos. Sea amigo de sus hijos. Apoye a sus hijos, corrija a sus hijos con amor, ore por ellos. Pero cuando ellos digan algo, escúchenlos. Pastor, es que me ayude con mi hijo. Trabaje usted con su hijo, porque usted es el papá. Yo no soy el papá. Usted es el papá de su hijo. Usted es el que tiene que hacer eso con su hijo. Y si usted no quiere envejecerse, levántese en la fe y deje el miedo. Porque por eso la generación vieja no pasó, por miedosos y por falta de fuerza. ¿Usted quiere que Dios lo use? Cuídese, cuide su alimentación, cuide sus relaciones de pareja, estudie, capacítese, o si no se va a volver viejo. Y Dios va a usar a los jóvenes, porque esa es la palabra. Jonatán no tenía la autoridad sobre el ejército de su padre. Por eso Jonatán, ¿por qué Jonatán se fue con su escudero? Porque él no tenía autoridad de decirle a otros soldados: camine, vámonos. No, él no tenía autoridad. Dijo: listo, no voy a pasar la autoridad por alto a mi papá, pero yo me voy a ir solo con este escudero. Dice: después de poner señal, Dios estaba de acuerdo. Mire lo que dice Jeremías 14:22. Jeremías 14:22. Le estoy enseñando la palabra, acuérdese, le estoy dando instrucciones. Jeremías 14:22. Le estoy diciendo cómo el hijo del rey fue y les hizo la fiesta a los enemigos, y Dios estaba con él. Jeremías 14:22. Mire la convicción que tenía Jonatán, el hijo del rey, para metérsele a los enemigos. Él tenía una convicción. Y dice Jeremías 14:22, pregunta: ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues, ¿qué? Pues tú hiciste. ¿Hay entre los ídolos en el mundo, hay algún Dios que le dé plata? Los que van donde los brujos, van y el brujo le quita plata antes y lo maldice. Los que comieron las 12 uvas, grave, les alimentó, pero el resto sí. Los que cogieron la maleta, hicieron el oso. Los que contaron dólares, hicieron el oso. Hay gente que hace el oso muy fácil, ¿no? Y están convencidos de lo que hacen. Las 3 papas, yo les dije hace 8 días, no les dije porque si no la hacían. Entonces, como ya pasó, se la voy a decir. Pelan 3 papas. Una la pelan completa, otra está a la mitad y otra no la pelan. Y la meten debajo del colchón. Y la que saquen, así va a estar el año. ¿Se imagina si saca la pelada? O la medio pelada, ya se sugestiona.
Así son los agüeros. ¿Habrá un Dios en este mundo que le mande lluvia? ¿Habrá un Dios en este mundo que le dé comer? Por eso dice, termina el versículo, en ti pues esperaremos, pues tú hiciste ¿qué? Hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender a buscar su presencia todos los días. Cuando se enfrente a un obstáculo que está más allá, pregúntese, ¿qué paso puedo dar para lograrlo? ¿Qué dijo Jonatán? Vio ese problema y ¿qué tanto tuvo que hacer Jonatán? ¿Cuál fue el esfuerzo de Jonatán? Piense, ¿cuál fue? ¿La fe? La fe, ese fue el mayor esfuerzo. ¿Cuántos pasos tenía que dar? La fe, la fe. No era el armamento que tenía. Usted puede salir de la ruina sin plata. Sencillamente lo borran y le perdonan la deuda. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita para enfrentar este 2020? La fe. Pero la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Por eso lo invito a que cada vez que usted venga un domingo, traiga una agenda y escriba algo de la enseñanza, porque eso se le va a quedar acá. Mínimo traiga la Biblia y eso le va a ayudar. Porque lo que me saca a mí adelante es la fe. Mire cómo Jonatán les hizo la fiesta a ellos allá. Entonces, ¿qué pasó después de lograrlo? Lo más seguro es que serán unos pocos los que justamente Dios usará para darnos la victoria. ¿Cuántos argumentos usó Jonatán? La fe. Un pasito. ¿Cuántos pasos? Un solo paso. La fe. Volvamos a 1 de Samuel capítulo 14, versículo 18. Este Jonatán me enseña. Este Jonatán me dice que sí se puede hacer. Versículo 18. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios. Estaban en guerra, ¿no? Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Vaya ahora al versículo 24 de ese mismo, el 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Dos cosas que se llaman aquí. Vemos cuando las decisiones de última hora no funcionan. ¿Qué esperó Saúl? Decisiones de última hora. Dijo: uy, no, ya nos atacaron, ya traiga el arca. Y ustedes no vayan a comer nada, porque si ustedes llegan a comer perdemos el tiempo. No, ya Jonatán hizo la trifulca, ya los confundió, ahora vámonos detrás de ellos. Traigan el arca rápido. No funciona. Y entonces no coman, no, vaya, atáquenlos, vaya, no vayan a comer. El que coma lo mato. Porque los soldados tenían que ir detrás de los filisteos, porque comiendo un poco de gente, 600, ¿cuánto cree que se demoran comiendo? ¿Horas? 4 o 5 horas, póngale. Y Saúl dijo: no pueden comer nada, síganlos. No le funcionó el arca y no le funcionó la decisión de última hora. Iglesia, no espere decisiones de última hora. No le va a funcionar. Cuando Dios ya le ha dicho algo, decida. Pero no espere que pasen las cosas, porque no funciona. No funciona. Si ya Dios le ha venido hablando, la palabra del 29 de diciembre fue restaurando los muros. Si ya Dios le ha venido hablando de cosas por restaurar, no espere que se le caiga el muro. No espere que se le caiga la familia. Lo de última hora no funciona. Usted tiene que decidir antes, porque no funcionan. Y dice aquí, vemos que cuando se está apartado de Dios, se pierde sabiduría para el camino, y las reformas de última hora no siempre funcionan. Las reformas de última hora no siempre funcionan. Y usted decidió: no, pero ¿cuánto tiempo? Sea sensato. ¿Hace cuánto Dios le viene hablando? Entonces él dijo: traiga el arca. No, eso con el arca sí. ¿Se acuerda que el arca la pueden coger de amuleto y no pasa nada? Entonces cogen la vida cristiana de amuleto y no pasa nada. No es buena suerte venir a culto el primer día, el primer domingo de año. No es buena suerte. No es buena suerte. Si usted vino pensando que es buena suerte, el primer domingo del año no es buena suerte. Porque es mejor que hubiera venido el último. Eso sí, buena suerte. No, mentiras.
No espere tomar decisiones cuando de pronto ya sea un poco tarde y no le funcionen. Acepte hoy que su palabra es sabiduría. Y que si se separa de Dios, usted va a empezar a decidir mal. La gente no se le va a sujetar. Ni la esposa, ni los hijos, ni el esposo, ni los empleados. No se le van a sujetar. Porque dicen, fulanito ha decidido mal. Pero los hijos por respeto no dicen eso. ¿Se imagina un hijo diciéndole a uno eso? Uno dice, los pájaros tirándole las escopetas, ¿cómo así? Pues el chino no le va a decir a uno nada. Pero lo tiene aquí. No me le sujeto porque usted es un religioso. No voy a la iglesia porque usted no ha cambiado. No voy a la iglesia porque usted es los mismos de los mismos, no cambia. Yo veo que está en un problema y se desespera y se sale de los chiros y yo, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Pero si su hijo ve, si la persona más joven, los que están detrás de usted, llámense hijos, empleados, esposas, ve que usted es una persona lo siguen y van a seguir al Señor. Entonces, no más religiosidad, no más fanatismo, que lo que usted diga, lo viva, lo sienta y que en su casa se vivan milagros. Porque una palabra como esta es un colador. A algunos les gusta y a otros no les gusta. Y a los que no les gusta es porque están acomodados en una religiosidad y en un fanatismo. Porque están siendo zarandeados. Y a los que les gusta, algunos hijos están diciendo amén, pero por dentro, ¿no? Yes, bien. Sí, así es, pastor. El domingo vengo. Eso es lo que yo quiero en el nombre de Jesús. Que ese joven diga, el domingo vengo. Y voy a traer a mis papás. Porque la idea ¿cuál es? Enseñar a los hijos la fe en el nombre de Jesús. Vamos a 1 Samuel otra vez. Versículo 31 al 33. Y vamos a adorar al Señor ahorita. 1 Samuel 14, 31 al 33. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba ¿qué? Claro, sin comer. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas. Ojo, mire, ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. ¿Y el pueblo qué? Tenaz del hambre que tenían los soldados. Pero ¿cuál fue la orden del rey? Nadie puede comer. ¿Le pareció sabia esa decisión? ¿Cómo va a mandar la gente a la guerra sin comer? Cuando una persona se empieza a separar de Dios, empieza a tomar malas decisiones y afecta a la familia, afecta a los empleados, afecta a los que tiene a su lado. El hombre se apartó de Dios y empezó a decidir mal y empezó a hundir a los demás. Cuando usted es cabeza de algo y empieza a decidir mal, hunde a esa gente. Y ya no le van a creer. Ya no le van a creer. Mire, ganarse el respeto y la autoridad es algo de años. No es de un día, no, perdóneme, la embarré. No, para volver a confiar en usted, tiene que darme tiempito. Porque eso no es de un día para otro. Entonces dice el siguiente versículo: y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. ¿Qué pasó? Lo llevó a pecar, porque Levítico me dice que uno no podía comer carne cruda. Ahora imagínense la película. Se bajan del caballo una oveja entre 5 y la cogen y se la comen así, la desgarraban del hambre que tenían. Pero ¿quién los llevó al pecado? El rey. Usted puede llevar al pecado a su familia por su falta de compromiso, por su tibieza, por su no dedicación. Puede llevar sus hijos a la miseria, puede llevar sus empleados a la miseria, y no es culpa de ellos. Por eso el Señor siempre busca una autoridad. Por eso en la casa debe haber una autoridad. Cristo, claro, pero si es el hombre, el hombre. Porque a la hora de rendir cuentas dice: venga, yo a usted le di una esposa y unos hijos. Ah, no, pero a ella también. Pero es que usted es la cabeza.
No, pero llámela a ella también. Entonces, ¿cómo le digo? Adán, ¿qué dijo? Yo no fui, fue Eva. Dijo, lo siento, ¿para qué la escuchó? Usted me responde. Aquí Dios me ayude y me guarde. Y usted tiene que orar por su pastor. La Biblia dice que usted es su deber orar por su pastor. Porque Dios me va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Y yo tengo que decir lo que prediqué. Entonces usted, si es mujer, cabeza, le va a pedir cuentas a usted. ¿Qué hizo? ¿Les enseñó a ser religiosos? ¿Fanático? ¿Misticismo? Amén, aleluya. Pastor, yo puedo escuchar música colombiana. Eso es pecado, solo música cristiana. ¿Y por qué no puedo escuchar música colombiana? Si no hablan de nada, eso es pecado. Y le ponen pecado a todo lo que no es pecado. Hay que saber enseñar a los jóvenes. Hablando con mi esposa, entonces esto no significa, pastor, que yo mañana venga con aretes y con tatuajes. Porque aunque no le quita la salvación, sí va a dañar su fe. Porque como las mujeres de las cirugías, o los hombres, empiezan con una, después se hace la otra, y terminan desfiguradas. Es por guardarse. De esa otra enseñanza en su momento que les voy a hablar, seguramente muy pronto, de los débiles en la fe. Y se prohíben cosas que no. Y una prohibición de cosas que ni siquiera la Biblia prohíbe. Nada de tomar, nada de fumar. Pastor, ¿y bailar es pecado? Cuénteme, yo sé que más de uno está aquí ahora, ya se despertó. ¿Usted se imagina a Jesús bailando? Por allá, reggaetón. Oye, traicionera, aunque yo me muera. ¿Sí? ¿Usted se imagina a Jesús bailando? Si Jesús no lo hacía, usted no lo hace. Sin legalismos y sin fanatismos. Si Jesús no lo hacía, yo no lo hago. Pero hay que empezar a romper un poco de cosas. Si usted puede escuchar música instrumental, ay, bueno, escúchela. Pues, música colombiana, pues escúchela. Música que no hable. ¿Sabe cuál es el problema de la música? Por ejemplo, si yo escuchara, que la he escuchado y no pasa nada, si yo escuchara a Rocío Dúrcal, ¿verdad? En mi época, ¿no? Costumbres o amor, entonces devolvería a la película alguna relación que tuve. ¿Sí? Por eso no se escucha. Ay, ¿qué le voy a...? Pues no es que eso me recuerda. ¿O qué voy a estar escuchando música que invoca al enemigo, que invoca al odio, a la tristeza? ¿Sí? O la soledad. ¿Sí? Entonces, o la copa rota. O qué sé yo. Y dice, pastor, eso es pecado. Analice el daño que se hace adentro. Es ser libre en realidad en el nombre de Jesús. Y tener claridad de lo que sí debo hacer y no debo de hacer. Lo que yo vea, eso hago. Estos días hablábamos con mis hijos y no les dejamos ver nunca esa serie de Rebeldes, que eran de muchachas con minifalditas y en el colegio que eran muy rebeldes, y no les dejábamos ver, porque lo que entra se va quedando. Ya crecieron. Pero dice, ay, yo no le veo problema. Pues a eso sí mire cómo corregir a sus hijos. Mire cómo enseñar a las personas a hacer eso. Entonces, cuando se está separado de Dios, se decide mal. No se separe de Dios porque va a decidir mal. Y más si tiene hijos. Porque solo cuando grandes sus hijos se lo van a reprochar, porque ya tienen autoridad. Encañonados no, cuando tengan pluma. Encañonados todavía dependen del papá. Pero cuando tengan pluma, ya. ¿Se acuerda? Usted no me dedicó tiempo, pero cuando grandes. Pero ellos no son bobos. Los jóvenes no son bobos. Ellos saben, solamente que no tienen autoridad para reclamar todavía. Pero llegará el día en que reclaman. Entonces, vamos por una generación nueva. Vamos a trabajar. Y si usted quiere ver su familia levantada, tiene que empezar a trabajar con ellos. O si no, va a haber unos hijos miserables, mal casados, embarazadas antes de tiempo, hijos fornicarios, perdidos, y va a ser por culpa de los padres. Pero cuando usted como padre da ejemplo, los hijos se sostienen.
Amén. O sea que es en la fe, en lo difícil es que Dios se mueve. Si es difícil con la juventud, si es difícil con sus nietos, si es difícil con la iglesia, si es difícil con sus ministerios, si es difícil en su profesión, si es difícil en su trabajo, es en lo difícil donde Dios se mueve. Si es difícil en su salud, es donde Dios se mueve. Y yo quiero decirle que ese Dios de la Biblia es verdad. Y quiero terminar con un versículo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. No más religiosidad, no más prohibiciones sin argumentos. Es que yo siento. ¿Se imagina? ¿Qué le dice el hijo a uno? Usted siente, pero a ver, yo no veo que usted cambie. Es que yo siento. No, eso no funciona. Esos sentires no funcionan. Ellos necesitan saber una palabra. Ellos necesitan tener la convicción de una palabra. Usted mismo, ¿qué tal? Yo decía, siento decirles esta mañana, siento de mí. Y usted dice, pastor, es que usted es así, pero usted no puede pensar que todos pensamos como usted. Por eso yo le doy la palabra. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando le vi, dice Juan, el apóstol Juan, está en una visión, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan lo está viendo y dice, está viendo a Jesús, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, le dijo Jesús. Versículo 18, y mira lo que le dijo Jesús, y el que vivo, pero ¿qué más le dijo Jesús? Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. ¿Y qué más le dijo? Y tengo la autoridad sobre la vida. ¿Quién tiene la autoridad? Cristo. Jóvenes, ¿quién tiene la autoridad sobre su vida? ¿Quién tiene autoridad sobre su decisión? ¿Quién tiene la autoridad sobre lo que usted va a decir? Cristo. Entonces usted necesita a Cristo, joven. Usted necesita de Cristo. Usted necesita la palabra. Usted necesita conocerlo más. Porque lo que sus padres no le brindan, se lo va a brindar el Señor. Lo que sus padres no le dieron, dejen de reclamarle. Papá, quiérame. Si ya no quiso su papá, pues listo. Si su papá es así, Señor, ámame tú y transforma a mi papá. Joven, deje de estar mendigando. Pero el joven mendiga porque sus papás no lo aman, no lo abrazan. Ore mejor. Deje de seguir a sus padres si no dan buen testimonio. Deje que Dios tenga cuenta de sus padres y ore por ellos. Pero usted, joven, necesita de Dios. Porque usted dice, ay, pero él está muerto. No, aquí dice, estuve. Ahora, ¿se imagina si Jesús no hubiera muerto? ¿Quién vence la muerte? Jesús tuvo que morir para ir al lugar de los muertos y vencer a la muerte y decir, ya la vencí. Pero Jesús desde acá arriba no podía vencer a la muerte. Él tenía que morir para vencerla. Usted a veces tiene que tener problemas para vencerlos. Yo tuve que enfrentar cosas en los momentos que yo no podía dormir. Yo no quería mirar el reloj, porque decía, si miro el reloj me van a decir son las 3 de la mañana y me quedan 3 horas y no puedo dormir. Y entonces mejor. En los momentos que de pronto llegó un momento de cuidado, llegó un momento de cuidado. De cuidado, ya, gracias, de cuidado, donde me tenía que tomar la atención. Entonces yo no miraba para que no me saliera que estaba alta. Cosas tan pequeñas como esas. Yo no miraba, porque si aún no. Entonces, ¿sabe qué empecé? Empecé a enfrentar y dejar los miedos. Usted tiene que enfrentar contra el miedo y vencerlo. Usted está capacitado para ser excelente. Está capacitado para ser buen estudiante, buen esposo, buena esposa, buen profesional, buen ministro. Usted está capacitado por Dios para eso. Lo que tiene que hacer es enfrentarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Denle el aplauso al Señor. Gracias, Señor, gracias. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor.